Buenas de nuevo desde la parte de motos de ATD. En esta ocasión, y aprovechando la entrada de 2021 que viene con varios cursos de motos eléctricas, vamos a enseñaros una parte interesante de esta, como son los componentes auxiliares de iluminación, ¿vale? Yo pongo contacto, tenemos iluminación, tenemos indicadores de dirección hacia un lado y hacia otro, tenemos bocina, luz de freno, ¿vale? Y los componentes que tenga esa moto que trabajen a 12 voltios. Componentes auxiliares que, como ya os he dicho, trabajan a 12 voltios, como ocurre en la moto convencional. En la moto convencional estamos acostumbrados, motores de combustión, ¿vale? Las motos que vemos a diario por la calle, estamos acostumbrados a ver que sus componentes trabajan a tensión de batería si estamos con contacto, o una vez que estamos arrancados, que entra en juego el alternador para cargar la batería, se sube la tensión un poquito superior, 13-14 voltios, y en modo de funcionamiento, con la moto arrancada, ese alternador se encuentra funcionando y esos componentes auxiliares, ese sistema de iluminación, bocina, se encontrarán trabajando a 13-14 voltios. La tensión de carga que tenga ese alternador. En este caso, motos como esta que tenemos aquí, que pueden trabajar 40, 50, 60 voltios, da igual. El caso es que las motos eléctricas trabajan a voltajes superiores de 12 voltios. En el caso de las motos eléctricas, nosotros con contacto o sin él, tenemos una batería que nos nutre de energía para poder andar, avanzar y movernos con esta moto. En el caso de arrancar, en el momento que yo arranco y acelero, no tengo un alternador que me suministra alimentación a la batería. Únicamente si en algún momento se puede cargar la batería en el sistema, el momento de la regeneración de la batería. En momentos de golpe de gas, o aceleramos y soltamos, y en momentos de regeneración, el motor, en este caso, cargaría nuestra batería durante el tiempo que nos encontremos decelerando y que la programación tenga programada. Entonces, en el caso de estas motos, estos componentes auxiliares trabajan a 12 voltios, como ya hemos dicho, y podríamos cambiar, si tenemos una bombilla luz corta, luz larga, de dirección, de freno, la bocina mismo que también trabaja a 12 voltios, podríamos intercambiarla perfectamente con un componente similar, en el caso de luz corta de cualquier otra moto de combustión, una bombilla H7 por ejemplo. Si esta moto tuviera una bombilla H7 y nos encontramos con una Yamaha Fazer que tiene otra bombilla H7 o el modelo que sea de bombilla, el tipo de bombilla que sea, podríamos intercambiarla perfectamente una por otra. Las dos bombillas son de 12 voltios y la potencia que suministren, 12 voltios, 55 vatios de potencia o la potencia que suministren. Pues bien, en el caso de la moto eléctrica, esos 40, 50, 60 voltios, ahora veremos a qué tensión trabaja esta motocicleta, pasará a 12 voltios gracias a un convertidor que se encargue de transformar esa corriente continua acumulada en la batería, en este caso a 50 voltios, 60 voltios, el voltaje que sea, lo transformará a corriente continua igualmente, pero a una tensión de trabajo de 12 voltios, como ya os estoy diciendo. En el caso de la moto en la que estamos, ese elemento encargado de esa función se encuentra debajo de esta tapa, en la parte delantera. Si yo quito esta tapa, fijaros que tengo colocado, además que veis aquí el polímetro, veis cables que entraban por esa tapa, tengo colocado aquí el elemento, es muy parecido, ¿vale?, al típico regulador rectificador, porque realmente hace las veces de un regulador rectificador de una motocicleta convencional. El regulador rectificador, en el caso de la motocicleta convencional, lo que hace es rectificar la onda alterna que llega de nuestro alternador, ¿vale? Se queda con la parte positiva, ¿vale? Y luego la parte reguladora de ese regulador se encarga de regularla a 12 voltios en caso de estar arrancada la moto, en el caso del momento que está arrancada no son 12 voltios, sino que la regula a 13-14 voltios de carga, ¿vale? Pues en el caso de este elemento, que Yamaha, estamos en una Yamaha EC03 eléctrica, en el caso de Yamaha lo llama como convertidor corriente continua a corriente continua, porque es la función que hace, convertir. Lo que hace es regular las veces de regulador en la moto convencional de la que hablamos. Regula la tensión de 50 a 60 voltios, la tensión que tengamos en la batería, en nuestro depósito, la regula a 12 voltios para nutrir de energía a esos elementos de iluminación o de bocina, como ya hemos dicho. Pues bien, este elemento que tenemos aquí, convertidor de corriente continua a corriente continua, lo tenemos pinchado con dos polímetros. Tenemos una entrada, igualmente
el cableado tiene un común de negativo, ¿vale? Y tenemos dos cables más, que uno es de entrada de la tensión de batería y otro cable de salida que alimenta a esas luces de dirección, corta, larga, posición, freno y los elementos auxiliares que monte la moto. En el caso de la moto en la que estamos, una moto un poquito más normalita, una moto scooter un poquito más de gama media-baja, ¿vale? Con lo cual no tiene muchos elementos auxiliares a 12 voltios, pero lo suficiente para poder enseñaroslo en este vídeo. Lo que hemos hecho es colocar cada uno de estos polímetros a cada uno de esos cables. En el momento que yo encienda los polímetros, voy a encenderlos, están ambos ahora mismo en tensión de corriente continua, se verá que están en cero cada uno de ellos, y en el momento que yo pongo contacto, fijaros que pongo contacto y esos polímetros cambian. Uno se va en torno a 56 voltios, la tensión que me está dando esa batería, y el otro se va en torno a los 12 voltios, la tensión de trabajo de este sistema de iluminación, ¿vale? Tanto freno como indicadores de dirección, luces cortas, largas, las que tenga de posición nuestra moto, y bocina, como ya hemos dicho. Pues bien, lo único que hace ese elemento convertidor es regular esa tensión. Esos 56 voltios entran por un sitio y salen como 12 voltios para alimentar a esos elementos auxiliares. En Yamaha, el convertidor de corriente continua a corriente continua. ¿Qué otro elemento lo podría hacer? Ya en cualquier otra marca lo podría llamar de otra forma. Sería el mismo elemento con la misma función, de otra forma, con un nombre distinto, dependiendo de cómo lo quiera llamar la marca. Igualmente lo podría hacer la controladora de nuestra moto, una unidad central con más funciones que únicamente convertir la corriente continua a corriente continua, pero además haría esa función igualmente. En el caso, como ya os digo, de esta moto, el convertidor de corriente continua a corriente continua. Pues bien, hasta aquí todo sobre este elemento. Os animamos a que os forméis con nosotros, que entréis en la página web, la parte de motos, www.atdiagnosis.com/motos, y ahí encontraréis formaciones que damos tanto online como videoconferencias y cursos presenciales. Nos movemos por España para dar cursos presenciales sobre toda esta tecnología y toda la tecnología que tenemos en las motos de combustión. Así que nada más, muchas gracias, nos vemos en otro vídeo.